Muy buenas noches, hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí nuevamente. Bienvenidos a un momento con Dios. Tenemos la gran bendición que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Estoy totalmente convencida que cada día que leemos una porción de la palabra y que estudiamos su palabra, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Así que preparemos nuestro corazón, tengamos un corazón dispuesto y un oído atento para lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer esta noche el capítulo 6 del Evangelio de Jesucristo según Juan, los versos del 1 al 24. Bien, veamos y recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor. Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no alcanzarían para cada uno de ellos tomare un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bien, podemos ver nosotros aquí 2 milagros grandes. Y podemos ver nosotros la grandeza de Dios, porque Dios tiene poder sobre todo. Porque hemos visto nosotros a Jesucristo sanando, hemos leído en la palabra cómo Él sana. Cuando estuvimos estudiando Lucas, y lo vamos a ver posteriormente aquí, levantando muertos. Pero aquí en esta oportunidad, en este capítulo, nosotros vemos 2 milagros. El primero es de multiplicación de comida.
Estaba la gente que lo había seguido, que lo estaba escuchando, y bueno, la realidad es que los milagros son muchos más. Dice la palabra que se recostaron como 5,000 varones, más mujeres, más niños. Se imaginen ustedes la cantidad que había. Era mucha gente. Mínimo unos 20,000. Ahora, Dios no usaba micrófono. Jesucristo no tenía micrófono. Le podían oír. Le oían todos. Estaban cautivados por lo que Él les estaba diciendo. De tal manera que ni siquiera el hambre los hacía querer irse. Algunas veces nosotros vemos personas en la iglesia que se tardó 5 minutos más el culto y ya están viendo cómo se van. Aquí ni siquiera se querían alejar. Y recordemos que Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y por siempre. Y aun cuando no lo estemos viendo, su espíritu está siempre con nosotros. Eso no lo debemos olvidar. Pues estaba la gente y Él les dice, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? Para ver qué proponían sus discípulos. Y Él les dice, ¿cuánto alcanzará para poderles dar de comer? Solo para darles pan, dice uno, no alcanzaría ni 200 denarios, es mucha gente. Y otro dice, bueno, pues aquí tenemos a un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Y qué podemos hacer con esto? Tampoco para tanta gente. Pero lo poco en las manos de Jesucristo es mucho. En las manos de Jesucristo esto poco alcanzó, no solo para que comieran, dice aquí, para que se saciaran. Quiere decir que ellos comieron cuanto quisieron. Pidieron y pidieron pan, pidieron y pidieron pescado, y había para todos para que comieran y se saciaran. Hombres, mujeres y niños. Miren qué bendición realmente. Tu vida en las manos de Jesucristo se potencia. Tu vida en las manos de Jesucristo vale mucho más. Tal vez tú crees que tu vida es muy pequeña, que tu vida vale poco, que tú no puedes hacer mucho. Si tú dejas tu vida en las manos de Jesucristo, tú mismo te vas a asombrar de lo que el Señor hace con tu vida. Porque vas a lograr hacer cosas que nunca te imaginaste si estás en las manos de Jesucristo. Así como Él, con 5 panes y 2 peces, dio de comer a 5,000 varones y sus familias. Con 5 panes y 2 peces. Un pan por cada 1,000 varones. Un pez por cada 2,500 varones. Y la familia también tenía que comer. Y todavía dice la palabra que sobró pan. 12 cestas. Así va a hacer el Señor con tu vida si se la pones en sus manos. No importa cómo te consideres tú. Si te depositas en las manos de Jesucristo, Él va a hacer que tu vida sea potenciada hasta lo máximo. Así que no temas. Ellos no creían, pero creyeron porque vieron esa maravilla. Nos habla posteriormente que sus discípulos, como Él no se apuraba, se adentraron en el agua sobre la barca, y Jesucristo los alcanzó caminando sobre las aguas. Aquí vemos otro milagro. La gente estaba asombrada. Otro de los evangelistas nos narra que Pedro le dice, Señor, ¿cómo caminas en las aguas? Yo quiero también. Aquí Juan no narra esa parte, pero narra que caminó sobre las aguas y que llegó a la barca y que abordó la barca y llegó con ellos, y la gente decía, ¿cómo hizo? Si ya no había otra barca aquí. Y cuando vieron que los discípulos se fueron, tomaron las barcas que estaban y se fueron a tratar de alcanzarlos porque no querían desprenderse de Jesucristo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿También estás que no quieres desprenderte de Jesucristo? Si tú no estás así es porque no lo has conocido verdaderamente. Porque si tú estás ya pegado a Jesucristo y has entregado tu vida a Él, tu corazón tiene que arder por estar cerca de Él. Único Dios, verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Tiene que arder tu corazón por estar pegado a Él. Así que vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias
porque para Él no hay nada imposible. No importa cuál sea tu situación, en las manos de Él todo es posible. No importa. No importa cómo sea tu vida, no importa lo que tú crees que puedes o no puedes hacer. En las manos de Dios todo se potencia. Así que vamos a platicar con el Señor, vamos a depositarnos en sus manos y vamos a esperar y disponernos a ver maravillas. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ni su brazo se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Vamos a ver maravillas si nos depositamos en las manos de Dios. Vamos, hermanos, platiquemos con el Señor, Él platicará con nosotros. Dios los bendiga.